estamos de super celebración, que es nuestro aniversario número 5, desde el primer encuentro que tuvimos en Caos en la seccional Oriente de la Universidad de Antioquia, y estamos muy contentos de poder celebrar y seguir acá juiciositos haciendo divulgación de la astronomía. Entonces, para celebrar esta super fecha, súper especial, tenemos una super invitada que es la profe Lauren Flor. Yo estoy demasiado contenta de tenerla acá. Bienvenida, profe. Ay, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí. Qué rico. Bueno, profe, ahí le cedo el espacio y le agradezco muchísimo por aceptar la invitación. Realmente siempre nos gusta celebrar esto como por lo alto y tener los mejores invitados para acá. Entonces, muchas gracias de verdad. No, Lisa, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y bueno, espero que la conferencia de hoy sea del agrado de todos y todas. Entonces, pues nada. Listo, ahí los dejo. Vale. Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo estamos todos? Hoy lunes, 7 de la noche. Bueno, pues a ver, les cuento un poquito. La idea de esta conferencia, cuando Lisette me hizo la invitación, fue, allá era una conferencia que una vez di y me pareció muy importante. También porque muchas veces cuando hablamos de temas científicos o de personas que hacen ciencia, siempre encasillamos a estas personas en una cajita de la persona que hace ciencias y no hace nada más y que tiene su doctorado y puede ser que de un momento a otro, se volvió doctora de un momento a otro, no, sino que eso conlleva muchos pasos que tienen que realizar antes de, ¿sí? Entonces me parece muy importante también hablar de cómo es esa trayectoria. Como dije en un video en Instagram, no estoy diciendo que lo que yo voy a decir aquí sea el camino que todos y todas llevamos para poder llegar a ser doctores o doctoras de astrofísica, pero pues ese fue mi caso y qué chévere poder compartirlos con ustedes más o menos cómo estuvo toda esta locura de hoy en día ser docente de la Universidad de Antioquia del pregrado de astronomía y ser doctora en astrofísica. Entonces no voy a darle más largas a esto, me parece, aquí está la presentación, creo que todos lo estamos viendo. ¿Ya lo están viendo? Listo, súper. Entonces, pues, bueno, como pueden darse cuenta, en la parte de abajo hay un poco de logos, hay 4. Entonces les voy a contar un poquito así rapidísimo antes de por qué cada uno de esos logos. Entonces está el logo de la Universidad de Antioquia, porque actualmente soy profesora de tiempo completo del programa de astronomía de la Universidad de Antioquia desde este semestre en el que todavía estamos. El logo que sigue es el logo CHIA, que es Colombianas Haciendo Investigación en Astrociencias, que ahorita les voy a hablar un poco acerca de él, pero pues también está aquí porque soy cofundadora de este colectivo. El de la Mariposa, que es Grupo de Astronomía y Astrofísica Macondo, es un grupo de divulgación que surge en Cali. Ahorita les digo por qué en Cali. Yo creo que ya se van dando cuenta por qué en Cali. Y Hermes, que es el grupo de divulgación que se ha conformado en el pregrado de astronomía en la Universidad de Antioquia, en el cual hay profesores y hay también estudiantes actualmente del pregrado de astronomía y de física también. Entonces, bueno, yo, bueno, ya les lo dijo, pero igual les repito, mi nombre es Lauren Flor, yo soy doctora en astrofísica y el día de hoy les voy a hablar acerca del camino de una astrofísica, o sea, de mi persona. Y para eso, siempre cuando uno le pregunta como cómo empezó tu camino académico, pues uno tiene que empezar desde el colegio. No tenía fotos de la primaria, así que empecé desde el colegio. Entonces en el colegio, si no me han identificado, soy esta de aquí. Entonces en el colegio les cuento un poco, yo soy de la ciudad de Cali y yo estudié en un colegio público de la ciudad de Cali. En este colegio público era más técnico comercial. Entonces el énfasis principalmente era en la parte de contabilidad. Obviamente veíamos muchas otras materias, pero
principalmente nos enfocaban allí. Tenía una profesora de física, normalmente, aquí lo tengo que mencionar, a mí me gustaba, me encantaba el álgebra. Yo era una aficionada por el álgebra de Baldor, el libro como tal, creo que puedo decir que es uno de los libros que más disfruté durante el colegio. Pero a mí me daba muy duro la física, y cuando digo me daba muy duro, me era muy difícil la física. Entonces, en ese momento, yo pues tuve una profesora del curso de física que ella me retó de una manera tal vez, yo lo tomé de una manera positiva, pero las palabras de ella fue no vas a ganar el curso de física. Entonces, para yo demostrarle y demostrarme que sí iba a ganar ese curso de física, empecé a estudiar por mi cuenta, es decir, no solamente me quedé con los cursos que ella me daba, sino que llegaba a la casa, agarraba los libros, porque mi papá había estudiado algunos semestres de ingeniería mecánica, entonces tenía libros de física en la casa, entonces yo llegaba y los hojeaba, y los miraba, buscaba el tema, estudiaba en 2 o 3 libros que habían en la casa, y así por mi cuenta le empecé a agarrar un poco de cariño a la física. Entonces cuando ya iba terminando el grado 11, ahí fui una de las mejores en el curso de física, y allí dije como que, ok, voy a salir de 11, ¿qué voy a hacer? Entonces mi opción, tenía 2 opciones, estaba ingeniería de sistemas, me gustaba mucho la parte de los computadores, mirar, teclear, pues en esa época estaba como empezando el auge de los computadores, y también estaba la parte de física, entonces ingeniería de sistemas o física. Entonces dije como que, ok, ¿qué hago? Entonces yo empecé como a investigar un poquito y dije como que me voy a presentar a física para ver qué sucede. Me presenté a física en la Universidad del Valle y quedé. Entonces aquí ya me gradúo del colegio, quedo en física y paso a la universidad. Y aquí coloco en el paso 2 que empezó esto, porque uno en el colegio, cuando uno está en el colegio, realmente uno todavía sigue bajo tal vez la supervisión de nuestros padres o algún familiar, ¿cierto? Que está ahí pendiente de qué hubo con las tareas, cómo van en el año, cómo van las calificaciones y demás. En la universidad, como su nombre lo dice, es un universo totalmente aparte. Entonces tú conoces a personas con situaciones socioeconómicas totalmente diferentes, conoces a personas muy estudiosas, conoces a personas muy relajadas, hay de todo un poco. Entonces, cuando digo que aquí empezó esto fue porque realmente fue entrar y conocer más bien la realidad de lo que era este campo, en este caso de la física. No voy a decir que fue súper fácil, que yo me la pasé súper relajada, fue complicado. Claramente, más que complicado, se necesitaba de mucha dedicación, de estar estudiando. Las 3 personas que están ahí donde dice Facultad de Ciencias Observatorio Astronómico fueron mis compañeros de todo el pregrado y mis amigos, aún todavía tengo mis amigos, y con ellos estudiábamos hasta al otro día, o sea, podíamos pasar toda la noche estudiando cuando teníamos parciales y demás. Tuve materias o cursos que me dieron durísimo, que fueron súper complicados, pero vuelvo y me menciono, la constancia, la decisión y la disciplina hizo parte de todo este proceso. Y pues bueno, pasé la parte fundamental, los cursos fundamentales, luego los cursos profesionales, y ahí pude ver como las diferentes ramas de la física. Entonces, cuando uno llega al final, empiezas a participar de eventos como los congresos de física a nivel nacional o internacional, en caso fue a nivel nacional, y el objetivo de visitar o de ir al Congreso Nacional de Física, además de pasear también, claramente, era conocer qué se estaba haciendo en las diferentes instituciones, en los diferentes campos de física. Entonces, y eso conectándolo un poco con lo que yo tenía en la universidad, o bueno, las herramientas que se tenían en la Universidad del Valle. Entonces allí fue que yo dije como que, ok, ¿qué vamos a hacer de investigación? Y empecé ya a pensar qué era lo que iba a hacer de tesis. Entonces, aquí voy al paso número 3, que fue la tesis del pregrado. Resulta
que cuando ya estaba a la parte final, en el pregrado, a uno le permiten ver unos cursos electivos, unas optativas, a veces también lo llaman. Entonces, había una que me llamaba mucho la atención, que era Fundamentos de Astronomía, Introducción a la Astronomía, algo así. Entonces, en ese curso veíamos desde las herramientas o los instrumentos históricos en astronomía y también algunos tipos de conceptos. Entonces, en el pregrado de astronomía había un profesor, el profesor de óptica, se me va en estos momentos el nombre, él había construido un telescopio y él le prestó ese telescopio al profesor que nos daba el curso de Fundamentos de Astronomía. Entonces, en una ocasión decidimos ir a hacer observación y eso que contando con la fortuna de un buen cielo en la ciudad de Cali, entonces dijimos como que ok, vamos a hacer observación, mire que no está lloviendo, nos llevamos el telescopio hasta las canchas y cuando les digo hasta las canchas en serio era bastante lo que había que llevar ese telescopio, cargarlo entre por lo menos unas 4 personas. Entonces bueno, nos llevamos el telescopio, él empezó a ajustarlo y nosotros así como, chévere, ¿no? Cuando dijo, ya lo ajusté y ahí está Saturno. Entonces, como que, ok, yo llegué, miré por el telescopio y por primera vez vi Saturno. En ese momento dije como que, wow, los libros no me han mentido en ese caso, estoy viendo lo que yo veía en los libros, entonces dije como que esta área me gusta mucho. Y empecé a darme cuenta que la astronomía también tiene una forma de conectarse con la física. Sí, que la parte de la astrofísica. Pero resulta que como en el pregrado de astronomía no habían grupos de investigación con la parte de astronomía, entonces lo que hice yo fue empezar a investigar qué estudios se podían realizar con los laboratorios, los grupos de investigación que habían en la Universidad del Valle, en toda, no solamente en física, en toda la Universidad del Valle, y me encontré con un artículo en el que hacían estudio de un meteorito haciendo uso de una técnica que se llama Moss-Bauer, que para hacerlo términos más cortos, lo que buscaba era agarrar una roca que no sabían si era un meteorito, estudiarla por unos diferentes instrumentos y ver si tenía una composición exacta de algunos elementos para poder ser clasificado como un meteorito o no. Entonces en ese momento dije como que wow, súper chévere porque eso lo puedo hacer aquí. Me acerqué a uno de los profesores del pregrado y le dije, profe, yo quiero hacer este estudio. Y él me dijo como que, ok, interesante, pero ¿de dónde vamos a sacar el meteorito? Entonces yo como que, pues no sé, o sea, la verdad, usted es el que me guíeme porque yo no conozco cuál es el proceso. Escribimos al Servicio Geológico Colombiano y por fortuna de nosotros había una roca que no sabían qué era, pero que tenían una cierta sospecha de que era un meteorito. Entonces, en ese momento dije como que, ok, aceptémosla y pues si la estudiamos y resulta que no es un meteorito, pues ese sería nuestro resultado, por lo menos hicimos el proceso de investigación, de análisis y demás. Entonces, aceptamos y nos llegó la roca. Pero resulta que durante ese proceso yo me di cuenta que había una colombiana geóloga planetaria en NASA. Entonces yo dije como que ve interesante pues conocer de ella. Le escribí un correo, la verdad, así, simplemente como por decir, le envié el correo a la doctora Adriana Ocampo y para fortuna mía, ella me responde y me dice que iba a Cali porque iban a hacer una toma de muestras de una zona que estaban estudiando que posiblemente pueda ser una zona de impacto de un meteorito. Entonces, que ella me invitaba a una salida de campo a esa salida de campo para que conociera un poco acerca del tema. Yo ya le estaba diciendo en qué estaba más o menos del trabajo de grado y pues ya se imaginan la alegría con la que yo acepté esta invitación. Entonces ahí está la doctora Adriana Ocampo, esta es una investigadora de Dinamarca, no recuerdo muy bien, pero realmente en ese momento Adriana Ocampo se volvió en un referente profesional para mí. Cuando ella empezó a contarme, como pueden darse cuenta aquí, estoy súper concentrada, no sé si están viendo mi mouse, pero en la foto de la izquierda estoy súper concentrada preguntándole. Y era porque yo le estaba haciendo muchas preguntas y entonces yo le hacía preguntas acerca del impacto de meteoritos y de cómo ella a partir de eso, sabiendo que llevaba muchos años después de un posible impacto de meteoritos, cómo podía ella sacar esos elementos que sí le permitieran saber que era un meteorito. Bueno, las preguntas que se les puede pasar por la cabeza, créanme que puedo decir que yo se las hice en su momento. Y ella con toda la amabilidad
me respondió cada una de esas preguntas. Entonces en ese momento yo dije, yo quiero ser como ella, yo quiero ser científica como ella. Entonces ahí empezó el conocer a Adriana Ocampo, y hoy en día tengo la fortuna de decir que ella es una conocida mía, es muy cercana. Hace poco tuvimos una conferencia en el programa de astronomía con el grupo Hermes, y es una persona que no solamente es, como ella lo dice, muy perseverante, sino que es una persona que es muy dada a compartir sus conocimientos, y eso es algo muy importante en cualquier persona, independiente de la profesión que tenga. Esta roca que ustedes ven al lado izquierdo es la roca que nosotros nos enviaron del Servicio Geológico Colombiano. Entonces les voy a decir por qué tenían ya más o menos ellos como una cierta sospecha de que era un meteorito. Entonces, si se dan cuenta, esta roca como tal, más o menos les estoy hablando de una altura de 30 centímetros, más o menos por unos 60 de ancho, en forma de pirámide, pesaba alrededor de unos, ¿qué les digo yo? Unos 5 o 6 kilos, más o menos. Para hacer una roca de ese tamaño era muy pesada. Y no solamente eso, sino que si se dan cuenta, en esa roca hay algunos como agujeros, ¿sí? Que permite exactamente pensar en cómo es el proceso cuando una roca entra del espacio, interactúa con la atmósfera, se empieza a quemar y empieza a generar esas diferentes cavidades. Y no solamente, sino el color naranja que ustedes ven allí muestra o es evidencia de una presencia de altas cantidades de hierro. Y es más, nosotros hicimos la prueba de agarrar un imán y acercarlo y se pegó rapidísimo, entonces dijimos como que ok, puede ser posible. Aquí donde sale el puntico amarillo fue donde se encontró esa roca. Se le llamó Gaspar por la comunidad que lo habían encontrado, y fue hallado exactamente en la vereda de Otenga del municipio de Beteitiva, en el departamento de Boyacá. Entonces, no solamente se ha encontrado ese meteorito, sino que se han encontrado otros en Santa Rosa de Viterbo, que está aquí al lado izquierdo de la ubicación del meteorito de Gaspar. Entonces, nosotros hicimos la investigación de ese meteorito, yo hice la investigación, todo eso fue un proceso realmente, porque en la Universidad del Valle era la primera vez que se hacía un estudio de meteorito, entonces no teníamos todas las técnicas para hacer eso, incluso ni los equipos. Entonces nos tocó que buscar a aficionados que estuvieran haciendo este tipo de estudios para que pudiéramos, que ellos tenían las herramientas, poder colaborar y que nos pudieran ayudar, pues por lo menos uno, a fragmentar esa roca, o bueno, ese pedazo de hierro, porque fue muy difícil, y luego además de romperlo, sacar polvo para poder pasarlo por algunas otras herramientas como rayos X y demás. Y a partir de eso, de todos esos diferentes estudios, la conclusión fue que esa roca efectivamente sí era un meteorito, porque las cantidades de hierro y de níquel son muy importantes en los meteoritos, digamos, eran muy acordes a un tipo de meteorito metálico. Entonces se pudo clasificar ese meteorito. Incluso, no tengo aquí la imagen, pero aquí dato adicional, cuando nosotros partimos el meteorito, nos dimos cuenta que ese meteorito tenía como una grieta como tal. Entonces pensábamos en primera que nosotros lo habíamos fragmentado de esa manera, pero nos dimos cuenta pues que no era posible. Entonces cuando empezamos a hacer el estudio de un lado y del otro, nos dimos cuenta exactamente que el meteorito al parecer era la fusión de dos rocas. Eso es una de las hipótesis, una fusión de dos rocas que tuvo que haberse unido a altas temperaturas, y que esa fusión tiene que haber sido muy fuerte para poder aguantar el paso por la atmósfera y llegar a la superficie de nuestro planeta Tierra. Entonces, cuando ya presenté la tesis, les estoy haciendo un súper resumen de mi tesis de pregrado, ya me titulé, ahí yo estoy con el, digamos, con el título de física, súper contenta porque me había titulado, pero resulta que antes de titularme yo estaba trabajando en el Observatorio Sismológico del Suroccidente Colombiano de la Universidad del Valle. Entonces en ese momento yo estaba súper contenta porque yo empecé como analista de datos, y en menos de un año
yo ya estaba como coordinadora del área de análisis de datos. Fue muy, muy chévere para mí porque era como conocer otro campo en donde se puede aplicar los conocimientos de la física, pero realmente yo no sentía que estaba en el campo que yo quería. Entonces en ese momento decidí cambiar. Y por eso el paso número 4 lo he nombrado que nada ni nadie te detenga. Porque en ese momento empecé a decir, pues, que, ok, ¿quiero hacer una maestría? Sí, quiero hacer una maestría. ¿En qué la quiero hacer? En astronomía. Vamos a buscar. Y pues mi familia no tenía la forma económica para poder pagarme una maestría, entonces me di cuenta que habían algunas opciones de becas a nivel internacional para poder aplicar. Y había un amigo en México que estaba haciendo su maestría, él estaba haciendo la maestría en Morelia, y yo le comenté, un muy buen amigo mío, yo le comenté que yo quería también hacer esto y que él como había conseguido la beca. Él me dio todas las instrucciones y me dijo, mira, la Universidad de Guanajuato en México tiene en estos momentos admisión para la maestría en astrofísica, porque no te le escribes al coordinador. Entonces decidí escribirle al coordinador, le dije, oiga, me gustaría, pero no sé si ustedes tienen beca. Afortunadamente sí contaban con la beca, pero en el momento en que él me respondió, me dijo, el examen más o menos era como en 2 o 3 semanas. Y yo, ok, el examen de admisión. Y ese examen de admisión que incluye. Le dice prácticamente, o sea, para hacerles el tema menos largo, era más o menos los últimos cursos de los últimos como 5 o 4 semestres de la carrera de física. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que volver a repasar eso. Yo tenía que sacar tiempo porque yo estaba trabajando. Yo trabajaba de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, y eran solamente 2 o 3 semanas que yo tenía para estudiar. Entonces, en ese momento dije como que, ok, me puedo dividir mi tiempo. Entonces, lo que yo hacía era, me iba a las 9 de la mañana, bueno, empezaba a trabajar a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde terminaba. Yo, mi medio de transporte era la bicicleta, y ahí me iba en bicicleta hasta mi casa, llegaba a la casa, comía rapidísimo y me encerraba en mi cuarto a estudiar más o menos como hasta las 2 o 3 de la mañana. Yo no les había dicho nada a mi familia porque no quería que de pronto si no quedaba en la maestría fuera una desilusión para ellos. Entonces lo manejé así como por casi 2 semanas hasta que mi mamá ya me frenó y me dijo, bueno, ¿usted por qué está estudiando tanto si se supone que usted ya se tituló? Entonces ya le conté que yo me estaba presentando para la maestría, presenté el examen. Al otro día, el examen más o menos era como de 10 preguntas, de las cuales tú tenías que responder 6 preguntas. Pero imagínense, o sea, solamente 10 preguntas de los últimos 5 semestres de la carrera. Entonces, tú respondías 6 preguntas y luego al otro día te hacían una entrevista a nivel virtual, en mi caso era virtual, y la entrevista era, en ese momento, en vivo, tenía que responder las 4 preguntas que no había respondido y además me hacían preguntas de conceptos puntuales en física. Entonces fue muy difícil, pero para fortuna mía, pasé. Quedé en la maestría de la Universidad de Guanajuato y allí donde me ven tenía 23 años, era la primera vez que salía de mi país, era la primera vez que me alejaba de mi familia, estaba súper chiquita, pero con todas las energías y todos los ánimos posibles. Obviamente el primer mes me dio durísimo, lloré casi el mes completo, hasta que un día yo me paré al frente del espejo y dije, vos solita decidiste esto, tenés 2 opciones, o te regresas para Colombia y dejas de llorar, o dejas de llorar, pero te pones las pilas con la maestría, que eso fue lo que viniste a hacer. Y pues efectivamente me quedé haciendo la maestría. Y durante el proceso de la maestría pasé por unos eventos muy chéveres y otros no tan chéveres. Y los momentos chéveres, por ejemplo, era poder acercarme a estos espacios donde se vive la astronomía, como son los observatorios. La foto que viene al lado izquierdo es la foto del telescopio de 2.1 metros que está en el Observatorio Nacional de San Pedro Mártir, en Baja California, en México. En ese telescopio, nosotros íbamos a hacer unas prácticas de un curso de astronomía observacional. Pero si ven en la foto de la derecha, más o menos aquí abajito de mi saco, yo tenía una muleta, porque resulta
que unas semanas antes de yo irme para la jornada de observación, tuve un incidente en la ciudad de Guanajuato y me doblé el pie, me lo fisuré y me pusieron férula. Y en ese momento el profesor, cuando me vio así, me dijo, tú no puedes ir porque pues es un riesgo, eso es a una altura muy demasiado. Y no solamente eso, sino que por políticas del observatorio como tal, yo no podía estar en espacios de riesgo. Entonces, en ese momento el profesor me dijo, no puedes ir. Yo le dije, profe, por favor, déjeme ir, yo le firmo lo que sea, yo lo libero a usted de cualquier culpa, dígame que tengo que firmar. Entonces él me dijo, ok, lo único es que firmes que tú te haces cargo de lo que te pueda pasar. Yo sí, yo lo firmo y me fui. Y ahí estoy yo en una foto súper feliz, a pesar de que el pie estaba a punto de caerse del frío tan horrible que estaba haciendo, pero yo estaba contenta porque estaba viviendo ese sueño de la astronomía, de conocer un telescopio así grande, un observatorio por primera vez. Entonces, es más, durante esa época pude ver más bien por primera vez la Vía Láctea. De forma rápida, porque en serio casi se me cae el pie con la férula. Pues a mí me toca quitarme la férula, ponerme una media, volverme a poner la férula, ponerme las vendas, pues por el frío que hacía allí. Entonces, bueno, esas son cosas que tal vez uno tiene que asumirlas con un pensamiento más positivo, decir como que aprendí de esto porque me di cuenta que no tengo limitantes, incluso en esta ocasión. Entonces, pues ahí estoy con mis compañeros de la maestría, el profesor, el técnico del observatorio, pero si se dan cuenta en esta foto de la derecha, ya estoy yo solita, y eso fue porque durante el doctorado yo decidí hacer una tesis, ahorita les voy a contar un poquito más, acerca de astronomía observacional, pero ya en ese caso ya iba como investigadora a hacer mis observaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en este curso y que no pude disfrutar de tanto del observatorio astronómico, ese momento yo dije, yo vuelvo a este observatorio, pero ya a hacer investigación, y bueno, lo cumplí. Algunos dirán que a veces yo digo que soy terca y mi mamá me dice que soy perseverante, entonces pues digámosle que la perseverancia me llevó ahí, por eso le puse el paso quinto, perseverancia. Y resulta que aquí, pues yo creo que muchos de ustedes saben un poco acerca de la división que hay entre la parte de la astronomía observacional y la astronomía teórica. Pero resulta que en mi caso yo me dediqué más a la astronomía observacional en la parte de la espectroscopía, ¿sí? Entonces, lo que yo hice durante, digamos, más o menos la maestría, durante la maestría fue dedicarme a estos dos campos principalmente. Entonces, la astronomía planetaria y la astronomía estelar. ¿Y cómo fue esto? Pues resulta que yo creo que ya han hablado un poco de esto aquí en Caos, de cómo es la formación de los sistemas planetarios. Entonces, esa imagen que tenemos allí es una nube molecular, es la nube de Orión, y en esto se conocen como las guarderías estelares. Entonces, esas nubes son nubes de gas y de polvo, y algunos pedazos de estas nubes pueden pasar por diferentes efectos físicos efectos físicos que lleven exactamente a la producción o a generar un objeto central que sería una protoestrella, y estas nubes, como se componen de gas y de polvo, alrededor de ese objeto central estaría el resto de la cantidad de gas y de polvo, y sería donde se forman los planetas. Entonces aquí estoy resumiéndoles la formación planetaria. ¿Sí? Entonces tenemos la nube, un pedazo de esa nube se fragmenta y ese pedazo de esa nube pasa por algo que se le conoce como colapso gravitacional. Entonces cuando llega un momento en el que empieza a formarse un objeto central, pues no todo el material que hay de ese fragmento cae en ese objeto central, sino que alguna otra parte queda alrededor de la protoestrella. Entonces va a llegar un momento en el que esa protoestrella se va a seguir formando, pero lo que hay alrededor del objeto central empieza a interactuar hasta formar poco a poco lo que se conoce como los discos protoplanetarios. Y esos discos protoplanetarios van a generar la producción, digámoslo así, de planetas
que dependiendo de las características del disco, es decir, si hay más gas o más polvo, pues van a generar planetas más gaseosos o rocosos, ¿sí? Entonces, esta imagen que tenemos en la parte inferior es una imagen de un disco protoplanetario observado por un telescopio de un observatorio, aquí el observatorio, el ALMA, y que es un conjunto de casi 66 antenas, y observaron y que nos dice esto, pues que esta teoría de formación concuerda con lo que observamos, es decir, tenemos un objeto central y estas diferentes zonas oscuras, que lo que nos dicen esas zonas oscuras es que hay algo que está barriendo eso allí, hay algo que está más bien aspirando ese material que hay allí, y ese algo serían lo que son los planetas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta todo este proceso, cuando uno habla de la formación planetaria, no solamente está hablando de los planetas, sino que también habla de las estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas como tal son los objetos que nosotros podemos ver desde aquí, de nuestro planeta Tierra, con un telescopio. Son los objetos de los cuales nosotros recibimos la luz. Y a partir de eso, pues nosotros podemos detectar, se ha podido detectar planetas alrededor de otras estrellas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, una es la velocidad radial. ¿Qué me dice la velocidad radial? Hay un objeto central, que sería la estrella, y hay algo que está girando alrededor de ese objeto central. Entonces, como hay algo que está orbitando alrededor de ese objeto central, pues ese algo, así sea muy pequeño, va a generar una pequeña perturbación alrededor en ese objeto que está en el centro. Y esa perturbación nosotros lo vamos a ver como un vaivén o un cambio en la velocidad que nosotros estamos recibiendo, bueno, la velocidad de esa estrella. Y ese vaivén como tal se le conoce como la curva de velocidad radial. Eso digamos, esta curva no es que uno la estudie una vez y ya no más o nada. Eso realmente para obtener los datos de una curva se necesita muchas observaciones. Entonces eso implica mucha, digamos, tiempo de telescopios a nivel internacional. Pero si se dan cuenta, estamos hablando de la estrella para poder saber si está siendo orbitada por algún objeto. Pero dependiendo de la masa de ese objeto que lo esté orbitando, pues vamos a tener más vaivén o menos vaivén. Entonces, ¿qué información nos da esto? Pues la información, por ejemplo, de la masa del planeta que está, o del cuerpo que está orbitando ese objeto que estamos observando, que sería la estrella. Otra técnica de detección de exoplanetas es la velocidad radial. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, la lámpara y ustedes de un momento a otro pasa una mosquita, pues va a llegar un momento en el que ya no van a ver esa cantidad de luz que ustedes siempre están recibiendo de esa lámpara. Pero pues el cambio va a ser muy pequeño en comparación a que en vez de pasar una mosca, pasa un balón de fútbol, por ejemplo. Entonces va a ser menos la cantidad de luz que ustedes van a recibir por un momento de esa lámpara. Pues en ese caso la lámpara vendría siendo la estrella y el objeto, la mosca o el balón, vendría siendo lo que son los planetas, ¿sí? Entonces, si es un planeta muy pequeño, entonces la curva de luz pues se va a disminuir un pedacito nada más. Pero si es un balón de fútbol, pues vamos a tener una disminución aún mayor. Vuelvo y repito, para poder determinar que hay un planeta, no solamente se recibe esto una sola vez, ¿sí? Esa disminución de la luz, sino que tiene que haber una periodicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que observe esa estrella por mucho tiempo y vean ese cambio cada tanto tiempo exacto. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Por qué esto? Porque si es un planeta, pues él va a estar orbitando y cada tanto tiempo va a pasar justo enfrente entre nosotros y la estrella que estamos observando. Pero si puede ser una roca, un asteroide que pasó, pues vamos a tener una curva nada más que no vendría a dar la información de ese tipo de planetas. Entonces así se han detectado más de 5.000, casi 5.200 de esos exoplanetas por muchos de esos telescopios que tenemos aquí. Y es muy importante mencionar que los sistemas planetarios que tenemos no son igualitos. O sea, los parámetros físicos que tenemos de esos planetas son totalmente diferentes. Entonces, todos esos datos se guardan en esas diferentes bases de datos, ¿sí? Entonces, estas bases de datos son libres. Ustedes pueden entrar a estas bases de datos y pueden ver esos datos como tal e interactuar con ellos. Pero resulta que
lo que yo decidí fue agarrar toda esta información y es hacerle un análisis estadístico para ver si había algún tipo de conexión entre los parámetros físicos de las estrellas y los parámetros físicos de los planetas. Y así más o menos determinar un diagrama que me permitiera con los parámetros de la estrella más o menos entender qué tipo o no predecir, pero más o menos analizar de qué tipo de planeta más o menos iba a estar alrededor de esta estrella. Entonces eso fue mi tesis de maestría, pero resulta que antes de yo titularme la maestría, yo ya había presentado el examen de doctorado y ya había quedado en el doctorado en la misma universidad. Entonces, en el doctorado lo que yo hice, continuando con lo que yo les estaba diciendo acerca del estudio, ya no decidí pararme o estudiar los parámetros físicos de los planetas, sino que decidí dejarlos por un momento a un lado, y lo que hice fue estudiar las estrellas que son huéspedes o que son orbitadas por esos planetas con ese telescopio que tenemos ahí en la imagen. Ese telescopio es el telescopio Tigre, que es un telescopio de 1.2 metros de diámetro. De pronto ustedes dirán, uy, grandísimo. No, realmente un telescopio como este no es un telescopio grande, son telescopios pequeños. Y pues la idea era exactamente buscarle la utilidad a esos telescopios para poder estudiar estas estrellas y así poder, bueno, telescopios como este hay varios alrededor de todo el mundo, pero no son muy apetecidos exactamente por su tamaño, sino que lo que buscan es hacer uso de los telescopios grandísimos para poder estudiar estrellas. Entonces la idea era mostrarle a la comunidad que ese tipo de telescopios sí nos puede permitir obtener parámetros físicos de estas estrellas, similares a los que de pronto se puede obtener con telescopios muy grandes, para poder estudiar sobre todo las estrellas que son huéspedes de estos exoplanetas. ¿Y por qué? Porque los parámetros físicos de los planetas están muy relacionados con los parámetros físicos de las estrellas. Es decir, para ustedes obtener un parámetro físico de un planeta con el menor cantidad de error posible, tienen que haber estudiado muy bien la estrella, de tal manera que sus parámetros físicos, masa, radio, semieje mayor y demás, tengan un error también muy bajito. Entonces, si se dan cuenta, sí hay una relación ahí muy importante en la parte observacional. Entonces, lo que yo decidí fue estudiar, hacer uso de una técnica en astronomía, en astrofísica, que se llama espectroscopía, y es recibir la luz de esas estrellas y a partir de la luz de esas estrellas poder determinar cuáles son los parámetros físicos como estos que tenemos acá. Estos, por ejemplo, son los parámetros físicos del Sol. Entonces, estos de aquí, donde dice Gaia, son los que estaban publicados y estos fueron los parámetros físicos que yo tuve con el telescopio que ya les mostré, y si se dan cuenta hay una muy alta similitud entre estos parámetros, la diferencia es muy corta. Entonces ahí empezó como mi proceso de empezar a estudiar estas estrellas para poder mostrarle a la comunidad que sí es adecuado utilizar estos telescopios, eso sí, con algún método establecido. Y durante el doctorado no solamente hice investigación, sino que afortunadamente pude viajar. El telescopio hace parte de un consorcio entre Alemania, Bélgica y México. Entonces, pues por lo menos una vez durante la maestría y 2 veces durante el doctorado tenía que ir a Alemania a presentarles mis resultados. No solamente eso, sino que también pude ir a eventos, por ejemplo, en Italia, donde conocí personas maravillosas en diferentes campos de la astrofísica. Aquí está Andrea Guzmán, que ahorita les voy a hablar un poquito de ella, y de diferentes partes. Están de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de México, de Italia, de España. Conocí una gran cantidad de personas. También, a pesar de que esto es aquí en Colombia, fue el Congreso Latinoamericano de Astronomía, la LARIM, en donde conocí muchas más personas, y en Suecia, donde pude ir a presentar también mis resultados. Y al final lo que hice fue titularme. Entonces presenté la tesis. Desafortunadamente no pude hacer la presentación presencial, porque llegó el COVID. Yo en octubre del 2019 decidí regresar a Colombia
Yo no había terminado el doctorado, pero era porque estábamos en la espera de la publicación de los artículos. Para tú titularte de un doctorado, dependiendo de la institución, te piden la publicación por lo menos de un artículo. Entonces, mientras yo esperaba, dije, ok, me voy para Colombia, espero con mi familia, y cuando ya se publique, me regreso a México, vengo por el resto de las cosas que tengo y ya me voy para Colombia del todo. Eso fue en octubre del 2019, pero pues, todos sabemos que en marzo del 2020 nos encerraron. Entonces, pues la titulación la tuve virtual, por eso la imagen que tenemos aquí. Y esta persona que ustedes ven aquí fue uno de los jurados de mi tesis y es el creador del software que yo utilicé para las observaciones de las estrellas que habían sido, de las estrellas que se estudiaron con Tigre. Entonces, recibí muy buenos comentarios, me pareció muy interesante, muy chévere. Lastimosamente, pues no los pude abrazar y agradecer por el tiempo que se tomaron para leer mi tesis, pero estaba con mi familia y vuelvo y les digo, vi el lado positivo de la situación. Luego de eso, uno sale del doctorado y uno dice, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? Entonces les cuento un poquito dónde he trabajado. Yo he sido asesora científica en entidades públicas y en entidades privadas. Fui asesora científica de la alcaldía de Cali en un proyecto que se está haciendo actualmente, el Parque de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad de Cali. Es el primero que se está construyendo. Pero también fui asesora científica de la Fundación Fundación Univalle, que es una entidad privada, y la idea digamos, del trabajo era poder asesorarlos para la creación de un centro de investigación. También he sido profesora cátedra de la Universidad del Valle, y como ya les dije, desde junio de este año soy profesora de tiempo completo de la Universidad de Antioquia. Entonces me pareció interesante también mostrarles eso, porque muchas veces le preguntan a uno, bueno, ¿y usted como doctora en astrofísica dónde se puede desempeñar? No solamente como profesora, también podemos ser asesoras científicas, y es más, durante un mes trabajé como desarrolladora de software también en la alcaldía de Cali. Fue un reto que decidí tomar porque en ese momento pues me ofrecieron la oportunidad, y durante el pregrado, la maestría y el doctorado uno se relaciona mucho con la parte de programación, y dije, pues, ¿por qué no? Intentémoslo. Lastimosamente no pude continuar, no porque ya no haya podido con las funciones, sino porque como es entidad pública son muchos los documentos que te piden, y dentro de los documentos que te pueden pedir es que tengas un estudio o un título en algo relacionado con lo que estás haciendo. Entonces, como yo no tenía nada relacionado con la parte de sistemas o desarrollo, por más de que yo les dijera que ya me había enfrentado a esto durante la maestría o el doctorado, pues para ellos no era válido, entonces no pude continuar por eso. Y no solamente he sido investigadora académica, he trabajado, sino que también he hecho muchas cosas que yo lo llamo ciencia con conciencia, y es trabajar exactamente entendiendo de la problemática de los pocos referentes femeninos que tenemos en las áreas de las ciencias del espacio, ¿sí? Entonces, la idea de eso fue crear en el 2018, junto con otras 3 colegas, Andrea Guzmán, Valentina Abril y Eliana Mazo, crear un colectivo que buscara acercar estos referentes, visibilizar el trabajo que están haciendo muchas investigadoras a nivel internacional, muchos investigadores colombianos a nivel internacional, y mostrarlas a estas niñas, a estas mujeres, a estas jóvenes de nuestro territorio, para que vean que tal vez sí es posible, solo cuando uno decide ser disciplinado, ser, digamos, tomar la decisión más bien de actuar hacia una línea. Y no estoy hablando solamente de ciencias, hablo de cualquier profesión o no profesión. Simplemente cuando uno quiere algo, uno se proyecta, uno se pone esa meta y es disciplinado, persevera y puede alcanzarla. Entonces la idea de Chía es exactamente poder hacer uso de las redes sociales, que ahí se las dejo por si los quieren seguir, para mostrar y generar estos nuevos referentes, trabajar y es más, compartir hasta los logros de nosotras como chías. Me parece muy chévere poder
me pareció muy chévere empezar a trabajar desde el 2018 y ya hoy 2022 todavía seguimos trabajando en ello. Somos más de 80 chías que estamos alrededor de todo el mundo. No solamente tenemos colombianas, sino que también hay extranjeras que están en nuestro país haciendo investigación. Ellas también son chías, entonces somos todas diferentes chías y es más que están haciendo investigación en diferentes partes, en diferentes áreas. Entonces les hablo desde cometas, extragaláctica, explosión de rayos gamma, astropartículas, hasta la parte de divulgación, arqueología, cosmología. Entonces se dan cuenta, son muchas las áreas en las que estamos las astrochías y por eso yo creo que es muy importante poder compartir cada una de esas experiencias, cada una de esas investigaciones para, ¿por qué no?, mostrarle a la nueva generación de nuestro Colombia que sí se puede. Si son las ciencias que lo que desean, sí se puede, siempre y cuando uno lo decida, lo sea disciplinado y sea dedicado pues en lo que quiere hacer. Está la parte de GAM, que cuando yo regreso en octubre del 2019 empecé a hablar con algunos colegas y me di cuenta que no había un grupo profesional de astronomía, porque sí hay muchos grupos de aficionados en astronomía en Cali, que creo que son los que han mantenido ese gusto por la astronomía en la ciudad de Cali, y que yo agradezco infinitamente, pero la idea de esto era llevar más como algunas actividades de astronomía ciudadana a los colegios públicos de la ciudad de Cali. Entonces la idea de esto fue empezar a trabajar con esas diferentes actividades de astronomía ciudadana, y ahí vemos una de las primeras estudiantes con las cuales estuvimos trabajando en lo que era la búsqueda de asteroides con datos directamente de un telescopio que está en Hawái, y esto fue realizado por estudiantes de un colegio público de la ciudad de Cali. Ella es Dayana Peña, ella fue la primera de nuestras campañas, contentísima porque pues el certificado que están viendo allí era exactamente expedido por NASA. Entonces para ella fue una alegría inmensa. Ahí está el grupo como tal, con el cual se ve un poco borroso la imagen, lo siento. Pero imagínense realmente poder llevar estas actividades también a estas instituciones para que vean que también pueden hacer uso, pues también pueden hacer astronomía incluso desde sus colegios. Y por supuesto está Hermes, que hoy en día es es un grupo de divulgación, Hermes, Mensajeros de la Ciencia, que busca exactamente, como su nombre lo dice, empezar a llevar poco a poco los conocimientos que estudiantes de pregrado y profesores del pregrado de astronomía puedan compartir con la comunidad. Y la idea no es solamente quedarnos en la universidad, sino que llevar estos conocimientos a zonas de Antioquia y, por qué no, a diferentes partes de Colombia, compartiendo esa pasión por comunicar, por hablar acerca de astronomía, y pues hacemos uso de las redes sociales también, claramente. Ahí les dejo las redes sociales invitadísimos para que nos sigan. Estamos subiendo algunas píldoras súper chéveres, los chicos están súper animados subiendo píldoras, por lo menos hace poco subieron una acerca de la conexión entre Harry Potter y la astronomía. Si no saben, vayan a las redes de Hermes y ven el video, le dan like y nos sigue, por favor. Entonces por ahí estamos, y por eso les digo, no todo es ciencia, no. Cuando hablamos de una persona que se dedica a la astronomía, no quiere decir que no haga nada más. Sí hago otras cosas, no solamente me levanto y hago ciencia y me acuesto y hago ciencia, sino que también soy una persona común y corriente que le gusta tomarse una buena copa de vino, que le encanta la naturaleza, sobre todo ver los atardeceres. Soy una persona perezosa, pero cuando me plantean algún plan de un lugar súper chévere como ese que ven de la cascada que fue en México, soy de las que me ponen las botas y bueno, listo, nos fuimos pues a caminar. Soy una persona que le encanta la cocina, me encanta cocinar, experimentar recetas nuevas, que le encanta viajar, me encanta también la fotografía. He escalado en roca, ahí ven, lastimosamente creo que pues por un tiempo no voy a poder volverlo a hacer porque tengo un problema en la mano, pero tengo que cuidarse para poder luego volver a escalar. Y también soy una persona que ha estado, cuando les dije de ciencia con conciencia, es que uno muchas veces se mete tanto en la academia que te olvidas que vives en una sociedad con muchos problemas.
y no solamente los problemas que uno ve en sus casas, sino problemas de sociedad, problemas de comunidades urbanas y rurales. Entonces he tenido la oportunidad de acercarme a comunidades rurales en donde he llevado mis conocimientos, en donde he hablado con ellos, en donde les he escuchado, porque yo creo que esa es una de las cosas que muchos de nosotros queremos, ser escuchados. Entonces, por lo menos me he tomado la tarea de escucharlos y de buscar algún tipo de solución, y creo que eso es muy importante, porque vuelvo y les digo, muchas veces cuando nos volvemos tan de academia, nos olvidamos de la sociedad, y hay que hacer ciencia con conciencia de lo que está pasando en su entorno, y eso hace parte incluso de ese gusto que yo tengo por poder comunicar la ciencia, mis conocimientos y bueno, los pocos conocimientos que tengo, y poder aportar así sea un granito de arena a que nuestro futuro, nuestra sociedad pueda dejar de pensar en cosas malas y pensar, por ejemplo, en lo bonito que hay en las estrellas y en la luz que estamos recibiendo de ella. Y pues esto es una frase que yo siempre le digo a todas las personas, y es que, como dijo Hipátia de Alejandría, hay que defender el derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Siempre es muy importante estar ahí pilos, pensando, analizando, tal. Y pues bueno, lo último es que la ciencia, recordarles que la ciencia no discrimina, la ciencia es para todos y para todas, no importa raza, etnia, actividad, bueno, la parte socioeconómica, no importa nada. Lo importante es poder sentirnos apasionados por la ciencia y poder trabajar, pero no solamente en la ciencia, sino en cualquier campo. Lo importante es uno ser decidido, disciplinado, perseverante, y seguir alimentando esa pasión que uno tenga por lo que sea. Y con eso termino, y no solamente quiero decirles como que la astronomía es lo mejor que hay en el mundo, deberían todos estudiar astronomía. No, pero lo único que sí los quiero invitar es a luchar por sus sueños, pero no luchar por sus sueños simplemente sentado esperándose a que los sueños se cumplan, sino que ponerse metas y luchar por ellos, independiente del área, o incluso ni siquiera la profesión, independiente de lo que quieras hacer en tu día a día, levantarte y decir, ser como vi en un stand-up comedy, proyectarse y luchar por lo que ustedes quieran cada día, independiente de que estemos hablando. Por ahí les dejo mi red social en Twitter. Bueno, también estoy en Instagram, se me olvidó ponerla por aquí, pero pues nada, espero que les haya gustado mucho. Creo que me fui de largo y pues nada, estoy aquí súper atenta a algún tipo de pregunta o comentario que quieren hacer. Profe, muchas gracias. Qué bonito todo. Yo creo que todos quedamos como con una sensación así, con una emoción gigante. O sea, yo por lo menos me siento muy inspirada, y se siente muy bonito pues como ver este ejemplo en la academia, en la Universidad de Antioquia, que seas nuestra profe y nos hables tanto de esa parte humana, de esa parte de que también es importante darnos cuenta de la sociedad en la que vivimos, darnos cuenta de que es importante ese componente, ¿cierto? Sí. Es la primera profesora como tal, vinculada, como dice Juani, del pregrado, y realmente es muy emocionante. Creo que para todos, y estamos muy, muy agradecidos de tener una persona así en el pregrado, de verdad que sí, y acá de tener la oportunidad de tenerte en casa, es como, wow, qué emoción. Entonces, no, de verdad, muchas gracias, profe, y no sé si alguien tiene preguntas, comentarios, veo ese chat así súper estallado, no sé si alguien quiera hablarlo, no solo escribirlo, sino hacer la intervención. Dani. Hola. No, profe, me parece genial conocer tu historia y como dijeron ya también varios en el chat, súper inspirador. Además que creo, bueno, yo no llevo mucho tiempo en el pregrado y menos en la presencialidad, pero creo que has sido una de las pocas profesoras que digamos así nos ha alcahueteado a los estudiantes en los proyectos que hemos querido emprender. Y nos has parado cañas con las ideas que hemos presentado, y ha sido pues
realmente espectacular. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ay, muchas gracias. No, créanme que cuando, como dices tú, como seguir la caña, es porque yo tampoco me he olvidado de la Lauren que empezó el pregrado, de la Lauren que empezó con esas ganas de quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y tintita, ¿cierto? Pero si yo me pongo a pensar, cuando yo empecé en la parte de docencia, yo dije, ok, ¿qué profesora quiero ser yo? Quiero ser la profesora que tal vez en el colegio me dijo, usted no va a ganar, o quiero ser la profesora que motive a estas generaciones a, pues que no solamente decirle, no, tienen que ser perseverantes, sino como poder ayudarles, porque uno en el pregrado de todas maneras, siempre yo lo digo, ¿no? En el pregrado uno es como el papá que le va dando la mano al hijo y entonces hágale, empieza a dar sus primeros pasos. En la maestría ya medio te sueltan la mano, como que no. Sí, estoy hablando de manera general, no es que todo sea todos los casos, ¿cierto? Y en el doctorado ya le suelta la mano y hágale que usted va solo, pero yo lo voy vigilando un poquito. Entonces, nada, pues cuando yo empecé a ser profesora universitaria dije como que esa es la docente que yo quiero ser. Yo quiero ser esa docente que pueda motivar, que pueda ayudar, que pueda aportar. Yo creo que no es solamente hacer investigación, llenarse de papers y ya no más, sino que también poder motivar a esas nuevas generaciones a que puedan cumplir y si tienen un sueño y uno les puede ayudar, pues ¿por qué no hacerlo, no? Entonces cuando ustedes, por ejemplo, me plantearon la idea de Hermes, cuando Juanita, Joshua y Jimena se acercaron a la oficina a decirme, hey, queremos hacer un grupo de divulgación, dije, hey, qué bacano, sí, hay que hacerlo, chévere, vamos a hacerlo. Y pues bueno, ahí vamos dando pasos de gigante, yo siempre lo digo, pero uno tiene que ser muy positiva. Y por eso ahorita, por lo menos le decía a Lisette, recuerda aquella primera vez con Caos. ¿Qué fue lo que motivó? O sea, hoy en día estás cumpliendo 5 años. ¿Recuerdas ese día que con todos los miedos que ahorita me contabas, decidiste empezar y decidiste, voy a hacer este grupo? Y ya van 5 años y son todas las personas que están aquí escuchándote y te están apoyando. Yo creo que es eso. Por lo menos ahorita Lisette me decía, es que tenía mucho miedo, pero le hice. A veces yo le digo a las personas, cuando yo siento miedo de algo, yo mismo me digo, me va a ir bien. Yo sé que me va a ir bien. Y si estoy sintiendo este miedo es porque es esa demostración de pasión y de algo nuevo que viene. Entonces, pues bueno, también es motivarlos a eso, ¿no? Que cuando tengamos ese miedo no nos dejemos, vuelvo, hay 2 caminos, o me quedo con el miedo y me olvido de lo que estoy pensando, o le digo al miedo, hágale hermano, me lo cuelgo con una maleta y vámonos, arranquemos. Y bueno, arrancó Lisette con Caos, arrancamos con Hermes, arrancó con todo este grupo de esos colectivos que ya a veces hasta me dicen que por favor ya pare. Pero nada, yo voy a seguir hasta que el cuerpo dé, obviamente sin ir a explotar el cuerpo para que no se vaya a enfermar. Y nada, seguirle. Fue muy bacano, o sea, utilizar ese miedo como combustible más bien. Sí, muchas veces es eso, obviamente, pero siempre analizando por qué tengo ese miedo, ¿sí? Siempre es importante porque tampoco está mal decir no puedo con esto, no está mal, también es una opción. Entonces también es eso, ¿no? Decir como, bueno, el miedo lo tengo ¿por qué? Cuando yo entré a ser asesora científica, cuando empecé a ser asesora científica, yo no sabía nada. Yo dije, ¿a qué me voy a enfrentar? No tengo ni idea. Tenía miedo. Dije, hagámosle. Ahora, cuando me metí desarrolladora de software, Java, no, yo no sabía nada. Absolutamente nada. En mi vida había visto Android Studio, para nada. Pero me puse a estudiar y en un mes hice lo que yo tenía que hacer en la parte de las actividades de 2 meses. Entonces son como esas cosas y luego entro como asesora científica en la alcaldía de Cali del parque y fue como que guau, más. Y así poco a poco y ahorita como docente fue como, por lo menos cuando a mí me ofrecieron ser docente aquí en la universidad, yo estaba en Cali, mi pareja estaba acá en Medellín y dije como que ok, me quedo en Cali siendo asesora científica, me voy para la universidad o me voy para la Universidad de Antioquia a ser profesora.
¿qué quieres ser? Yo me veo, o sea, yo disfrutaba mucho la parte en el sector público, pero no sé si se han dado cuenta, pero me gusta mucho compartir, hablar, enseñar, como compartir esos conocimientos. Dije, no, yo quiero irme, agarré mis cosas, mi perra, y me vine para acá, y acá estoy súper contenta con mi pareja, con mi perro, mi perra. Y poco a poco he conocido personas increíbles y no me arrepiento, nunca me arrepentí en ningún momento de haberme venido por acá y de estar aquí compartiendo con ustedes y alcahuenteándoles esas cosas que ustedes quieren, porque sé que son muy positivas y son para ustedes esos sueños y esos anhelos que tienen. Muchas gracias, profe. Yo creo que usted no tiene idea de lo mucho que necesitábamos esto en el pregrado de astronomía, de lo mucho que necesitábamos como ese apoyo y esa confianza por parte de un docente, que es bastante, pues es un impulso muy bonito, y realmente de esta charla yo creo que salimos todos como súper inspirados y realmente resaltar lo que acaba de poner Juanita en el chat, que no es lo mismo realmente tener la iniciativa nosotros como estudiantes, sino que tener el respaldo de un profesor y ese apoyo es algo muy bonito, y Hermes no podría existir si no fuera literalmente por todo el apoyo, profe, que nos ha brindado. Realmente muchas gracias, qué bonito ver esto, y qué bonito ver a los compañeros todos comprometidos y por acá también apoyando mi pequeño proyectito. Muchas gracias. Y bueno, Ana, cuéntanos. A ver, buenas noches. Hola. Pues primero, yo apenas soy de primer semestre, así que no reconocía, pero quería comentarle que pues es muy chistoso cómo el mundo es tan pequeño, porque pues primero yo también soy de Cali, y segundo, yo recuerdo que también me metí, por así decirlo, al tema cuando el grupo de astronomía y astrofísica, cuando estaban haciendo el proyecto con el observatorio en Hawái y todo esto. Yo fui parte de los todos niños de parte de Cali que mandaron los videos y eso. Me rechazaron claramente, pero recuerdo que eso me llegó incluso por medio de una amiga, yo no tenía ni idea, y en un principio me asusté mucho y yo la verdad no quería. Pero después decidí hacerlo porque la astronomía siempre estuvo en mi mente como para poder pues dedicarme, ¿verdad? Pero en ese momento recuerdo que estaba creo que en 10º y aún estaba en duda. Pero el hecho de que me hayan rechazado eso, recuerdo que fue como un tipo de mini impulso, porque yo dije, ok, esta vez no pude, pero entonces voy a intentarlo de otra forma y otro camino. ¿Y qué tal si me dedico, me meto y algún día puedo llegar hasta allá? Y pues empecé ese camino y yo la verdad me sorprendí cuando llegó justamente esa parte de la presentación, cuando mostró a Dayana, porque yo me quedé como en shock, yo como, oh por Dios, ya hice parte de eso. Quería darle las gracias primero por la presentación y por el espacio, tanto a Lisette como a usted. Y segundo, las gracias también por ese momento cuando el grupo y todo esto hicieron esa, no sé si le concurso, cómo decirle, pero porque fue como un mini momento en mi vida que fue motivante para llegar hasta aquí. Y lo que usted ha dicho también en la presentación y todo esto de que básicamente ser perseverantes y así, de las dificultades y así, pero también seguir siendo humanos y todo esto, es muy importante para mí, porque claramente igual siendo de primer semestre, pues tengo 16, estoy en otra ciudad, tengo muchísimas dudas aún y es muy difícil, pero verla a usted y todo lo que ha dicho es muy inspirador, así que le agradezco demasiado en todos los aspectos posibles. Ay, muchas gracias. Bueno, esa es mi risa nerviosa. Nada. Créeme que durante todo el trayecto de vida, yo también recibí no sé, en la maestría, en el pregrado, e incluso recibí nos de algunos profesores cuando yo les dije acerca de la tesis del pregrado. Pero yo siento que uno tiene que tomar las cosas así como tú las tomaste también. Decir, no fue esta vez, pero va a ser la siguiente. Y así seguir. Y luchar.
eso hace parte de la vida, eso hace parte de ser adultos, aunque todavía no eres adulta, pero eso es parte de... y la verdad estoy muy contenta que así sea ese no te haya motivado a seguir y que estés hoy en día aquí en el pregrado. Ya sabes que estoy aquí en Medellín también, así que puedes buscarme ahí en el pregrado, cualquier cosa ahí estamos para apoyarnos y para seguir ahí en contacto y lo que te pueda ayudar y que les pueda ayudar a todos ustedes, ustedes saben que ahí yo soy. Y muchas veces eso es algo que hoy estaba realizando una conferencia, se llama el síndrome del impostor. ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor es algo que le pasa a las personas cuando muchas veces piensan que no hacen nada que sea destacable. ¿Sí? Y yo lo he sufrido. Yo he pasado por eso. Yo a veces pienso y hasta le digo a mi novio, pues cuando nos sentamos a hablar, le digo yo siento que no lo estoy haciendo bien, yo siento que falta algo. Hasta que un día él me dijo, no te voy a permitir, en buen sentido, no es que me esté obligando, ¿cierto? Pero ahí va, no te voy a permitir que te vuelvas a decir que no haces las cosas bien porque sí las haces. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces, o sea, yo me sentí mal cuando a mí me tocó que mandar el correo a todos los demás participantes a decirles no quedaron en la actividad. Pero que tú me digas ahorita, no, eso me motivó a seguir, es como, wow, qué bacano. Obviamente no es que voy a empezar a regarnos por todo lado, ¿no? Pero son como esas cosas que le ayudan a uno a darle como ese abrazo al corazón y decirle como que vamos bien y hay que seguirle. Y nada, te quiero decir también, Ana, y a todos los que están aquí conectados, que yo sé que muchos problemas con los que uno se enfrenta todos los días, y no solamente estoy hablando de la academia, estoy hablando de la vida en general. Y sobre todo ustedes se han dado cuenta que en una universidad pública uno se encuentra con cada persona que tiene cada uno de sus problemas. Y es allí donde uno debe mostrar esa empatía, mostrar esa escucha, o más bien escuchar al otro, apoyar al otro, a la otra persona. Y ayudarnos entre todos, que si la sociedad en general o el gobierno está mal y está dividido, nosotros como sociedad o como comunidad del pregrado no lo estemos. Entonces yo creo que esos son más palabras que les puedo dar. Y Ana, nada, por ahí estoy en el pregrado, búscame y por ahí cualquier cosa estoy súper atenta. Qué bacano que estés en el pregrado de astronomía. Bueno, ahí respondió en el chat. Que muchas gracias. Ay, no. Qué bonito todo esto, profe, de verdad. Que nos dejas con un impulso así súper gigante y qué bueno también que mencionaste lo del tema del síndrome del impostor. Justamente eso también lo hemos hablado acá. Sobre todo cuando celebramos en febrero el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, lo hemos mencionado acá en Caos, cuando hemos tenido invitadas pues del pregrado y bueno, de astronomía, bueno, las invitadas que hemos tenido para acá, lo hemos mencionado bastante porque el síndrome del impostor es algo que pasa mucho más en mujeres, de hecho en ciencia, y es importante también discutirlo y hacer conciencia de eso porque digamos que el uno ser consciente, exacto, el uno ser consciente de ese problema como tal, digamos que hace que uno lo aborde de otra forma. Yo, por ejemplo, también lo he sufrido y es muy curioso porque también me di cuenta de eso por pura casualidad, como que estaba estudiando para hacer un artículo para cátedra, o sea, ni siquiera tenía que ver con la carrera como tal. Y ahí fue que yo dije, que yo me represento en esto, ¿cómo así? Entonces, también he procurado hablar de ese tema en los encuentros de Caos y también lo hablamos en el otro grupo que tenemos de divulgación, no el del planetario, sino el que tenemos en el pregrado de estudiantes para estudiantes los viernes cada 15 días. De hecho, chicos, para que se enteren los que son del pregrado de astronomía, que por ahí los
viernes cada 15 días a mediodía estamos haciendo encuentros de divulgación. Ahí también lo mencionamos hace 8 días, bueno, el viernes pasado lo mencionamos y es muy importante ser conscientes de este fenómeno y de reconocer cuando lo estamos sufriendo y afrontarlo de las maneras que se puedan, buscar ayuda y tener siempre la red de apoyo, que realmente yo digo, si no fuera por mi red de apoyo, o sea, mis amigos, mi familia, realmente creo que no seguiría en esta carrera, no seguiría con Caos, no seguiría haciendo absolutamente nada. Entonces, reforzar esas redes de apoyo también en nuestras vidas, compañeros y compañeras. Sí, es más, o sea, el día de hoy yo estaba dando los últimos detalles porque el miércoles empieza el Congreso Nacional de Astronomía en Tunja, y para los que están aquí van a ir al Congreso, el día miércoles de 6 a 7 vamos a tener un conversatorio, pues voy a hacer como una charla acerca de, se llama Tejiendo Saberes y Rompiendo Estereotipos. Entonces eso ya no es una charla, pero luego de 7 a 8, sí, un horario muy tarde, de 7 a 8 vamos a estar en un taller en donde el taller se llama Charlemos sobre el síndrome del impostor y otros problemas en la academia. Tal vez voy a pensar si de pronto luego hago este taller con ustedes en la universidad. Me parecería muy chévere también poder sacar este tipo de temas a ustedes como estudiantes de pregrado para que hablemos de eso, como dice en ese momento, pues dijo ahorita Mallory. Entonces, pero sí, es algo de lo que se tiene que hablar. Y no solamente del síndrome del impostor, sino de muchos otros problemas con los cuales nos vemos afectados en la academia, en el pregrado, en la maestría, en el doctorado y hasta uno como docente también. Entonces, ahí vemos más adelante si hacemos ese taller, que me parece muy chévere. Súper, bueno, muchas gracias, profe. Quedamos como súper contentos con esto. Ya saben, a seguir a Hermes en sus redes, a Chía, a la profe, a Caos también. Mejor dicho, tienen muchos grupos que seguir, tienen mucha programación en astronomía para ver por ahí recientemente, programación virtual, programación presencial del planetario, de la universidad, de todos lados. Entonces, bueno, y con referente a lo que mencionaba por acá una compañera, sí, en las sedes y secciones de la Universidad de Antioquia se tiene como esa iniciativa de hacer observatorios, eso hace parte de la red Mónica, de ahí fue que salió Caos. Entonces, en las sedes seccionales hay clubes de astronomía, hay que buscarlos, ¿cierto? Y apoyarlos porque hay unos que están un poquito como quietos y toda la cosa. Entonces, si uno vive en esas regiones o algo así, chévere, pues como buscar el contacto allá en... ¡Ay, sí! Universitas. Claro que sí, universitas también. Súper importante. Y bueno, no, muchísimas gracias por esto. Yo creo que celebramos el cumpleaños por todo lo alto y muchas gracias, profe, de verdad, por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos los compañeros también de Hermes que están por acá. Los quiero mucho por estar acá. Y bueno, en general. Y a todas las personas que se unieron para celebrar acá con nosotros este aniversario, uno más. Y bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si alguien tenga por ahí otro comentario o algo así. Y ya por acá, para que sigan los demás compañeros haciendo divulgación por acá. Los veré. Bueno. Ay, muchas gracias. Santi, cuéntanos. Ay, yo también. Los quiero mucho. Bueno. Chaito, feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche. Chao.